Antes de comenzar con los 7 conceptos básicos de la programación estructurada, pues es necesario comprender cómo funciona un computador. Bien, para entender cómo funciona un computador, pues es necesario comprender que el computador se constituye de dos grandes componentes, el hardware y el software. El uno sin el otro no existe. Entonces, cuando hablamos que tengo un computador es porque usted tiene las dos cosas. Tiene hardware, que son los circuitos y la pantalla, todo lo físico que se puede tocar, ver, pero eso no sirve si usted no le tiene instalado software. El solo hardware no es más que circuitos y pues sería un pisapapel costoso que usted tuviese en su casa si solo tiene el hardware. Entonces, el software pues son las instrucciones que ejecuta el hardware. Eso es un software. Un software son instrucciones, por eso se dice, o de dónde salió la palabra. La palabra hard viene de duro y la palabra soft viene de blando, como lo concreto y lo abstracto. Lo concreto es lo que usted puede tocar, el hardware, pero dentro de ese hardware, pues hay unas cosas que usted no las puede tocar, existen, que son las instrucciones que ese hardware ejecuta, las instrucciones que ejecuta. Entonces, el software pues son millones de instrucciones escritas por un ingeniero que el hardware ejecuta. Entonces hay varios tipos de software. Uno de los software más importantes pues son los sistemas operativos. ¿Por qué diseñaron los sistemas operativos? Porque manejar un computador, si no tenemos alguien que nos facilite manejarlo, pues sería muy complicado. Por ejemplo, decirle al disco duro que dé 2 vuelticas o 3 vuelticas y media y que tome un dato que está ahí, que lo pase a la memoria, todas esas cuestiones tan complejas de manejar un hardware, pues lo ocultan los sistemas operativos. Entonces, los sistemas operativos son software que administran el hardware. Entonces, hacen más fácil que yo lo pueda usar. El usuario ya no manipula los circuitos, sino que lo que hace es clic y con un clic le está dando una orden al hardware haciendo algo. Entonces, el sistema operativo es una de los software más importantes en un computador. Es más, no necesitamos sino un sistema operativo para al menos que el computador sea útil. Entonces, cosas como copiar un archivo de una memoria USB al disco duro, del disco duro mandarlo por internet, cosas de ese estilo, pues el sistema operativo brinda todas esas facilidades. Usted con simplemente decirle arrastrar, por ejemplo, un archivo y copiarlo a la USB, pues el sistema operativo toma esa acción que usted hizo con un mouse y la convierte en millones de instrucciones que ejecuta el hardware, mover el disco duro, tomar cierta parte de la memoria, pasarla a la memoria RAM, de la memoria RAM pasarla al disco duro o a la USB, a donde esté grabando. Y usted como usuario del computador solo simplemente arrastró un archivo en pantalla y lo pasó a otro lado. Eso es todo. Lo mismo pasa con los celulares. Los celulares también cumplen con esa característica de ser un computador. El hardware es administrado por un sistema operativo, que pues la mayoría de supongo que los que tenemos son el sistema operativo es el Android, pero puede haber muchos sistemas operativos. BlackBerry tenía su propio sistema operativo. La mayoría de fabricantes migraron hacia Android, pero los Mac tienen su propio sistema operativo, los iPhone. Entonces, esos sistemas operativos son indispensables en todo hardware. En todo computador es necesario un sistema operativo. Los vehículos, cuando pensamos en un auto, los autos hoy en día tienen una pantallita ya. Pues resulta de que es para que funcione esa pantalla, pues habrán unos circuitos y habrá un procesador. No sé las características, supongo que cada fabricante tiene sus negocios, procesadores de Intel, procesadores de Motorola, procesadores de cualquier otro fabricante. Entonces, hay unos circuitos hardware que pues al final un sistema operativo son los que facilitan a un conductor que aparezca en pantalla cuánta gasolina tiene el carro, cuánto le falta para la próxima carga de gasolina, algunos daticos que también conduce. Normalmente ahora traen como una especie de evaluador del conductor, que también conduce el que está manejando el carro y ahí le muestra unos indicadores. Todo eso lo hace un sistema operativo que a veces pues no es genérico. El de Android pues es para cualquier teléfono que soporte esa arquitectura de Android, pues lo utiliza. El Windows pues es el sistema operativo que más se utiliza en las casas. Sin embargo, pues algunos tienen instalado Linux y pues si tienen un Mac pues tendrán un sistema operativo propio. Entonces el hardware sin el software no funciona y el software por sí solo pues no sirve nada si no tiene un hardware donde instalarlo. Entonces esas dos cosas son indivisibles en un computador y uno de los software más importantes es el sistema operativo.
operativo. Y el sistema operativo es el que me permite instalar otro tipo de aplicaciones. Entonces, cuando usted instala Word, por ejemplo, sobre Windows, pues Word fue diseñado para ese sistema operativo. Usted no puede instalar el mismo código que fue diseñado para Windows, no lo puede instalar en Linux. Entonces usted dice, pero es que yo puedo usar también Word en Linux. Sí, pero los instaladores del Linux, de Word, son diferentes a los instaladores del Windows, de Word en el sistema operativo Windows. Entonces, eso se ha venido flexibilizando. Entonces, un fabricante de una aplicación, pues intenta que su aplicación funcione en varios sistemas operativos. Entonces, hace, por ejemplo, aquí tengo instalado este que es libre, la hoja de cálculo de una aplicación que se llama LibreOffice. LibreOffice es la competencia del Word, pero este LibreOffice no cobra por nada, es libre. O sea, no estoy cometiendo ningún delito instalándolo. Regalando copias, todo lo que usted quiera hacer porque es libre, el software es libre. Word sí hay que pagar una licencia para tenerlo, lo mismo que el Windows. Entonces, estas aplicaciones pues funcionan en Windows, pero son unos instaladores. Y si quiere otros instaladores para Linux, pues son otros archivos. Son archivos diferentes, aunque hagan lo mismo. Pero es importante comprender que el software que usted instala depende del sistema operativo que tenga la máquina. Entonces, hay aplicaciones que solo sirven para un sistema operativo. Por ejemplo, las de Mac. Usted no puede instalar cualquier software sobre un Mac, sino software normalmente que vende el mismo Mac, los mismos fabricantes. Sin embargo, también el Word funcionaría ya, pero son otros archivos, otros instaladores para poder que funcionen dentro del Mac. Bien, dentro de esos sistemas operativos, pues hay software hecho a la medida, que normalmente los llamamos sistemas de información. Son software hecho por ingenieros para una empresa particular en un contexto puntual. Hay software aplicativo que son hechos, también lo llaman de propósito general. Por ejemplo, el Word le sirve a un médico, le sirve a un ingeniero, le sirve a un estudiante. O sea, son hechos para cualquier contexto, no hechos para un contexto puntual. Y pues nosotros como programadores, como futuros ingenieros de sistemas, pues debemos manejar herramientas de programación. Entonces, las herramientas de programación que usted instale, pues las que bajen deben servir para un sistema operativo puntual. Entonces, usted escoge la herramienta de programación. Dice, vamos a trabajar con DevC, por ejemplo. Aquí tengo instalado DevC. Este es el DevC. Este DevC es para Windows. Los archivos que bajo, pues tienen que estar para el sistema operativo que utilizo. Entonces, estas herramientas de programación las vamos a necesitar mucho porque depende de los lenguajes de programación que utilicemos, pues existen herramientas diferentes para diferentes lenguajes. Un lenguaje de programación puede tener 5 o 6 herramientas diferentes. Todas manejan el mismo lenguaje, pero pues son de apariencia algo diferente. Entonces, de esta diapositiva, pues lo importante es entender que no existe hardware sin software para que sirva, ¿no? Debe existir las dos cosas y pues uno de los software más importantes que son los sistemas operativos. Debemos saber qué sistema operativo estamos trabajando para cuando deseemos instalar herramientas dentro de nuestro sistema operativo. Bien, por otro lado, esta diapositiva nos muestra cómo funciona el computador. Esta debe estar animada. Entonces, nuestro computador no nos interesa describirlo en términos de lo que vemos, que una pantalla, un monitor, un teclado, un mouse. Eso sería describir un computador en función de lo que vemos. Normalmente así se enseña en primaria, ¿no? ¿Cuáles son las componentes de un computador? Que la pantalla, la caja, esta. Ahora, como no son portátiles la mayoría, pues ya esta caja ya no existe. O todo en uno. Dentro del monitor viene todo el procesador y todo lo que anteriormente metíamos en las cajas. Este que tengo es uno de escritorio, por lo tanto se ve la caja, se ve separado el monitor, el mouse, el teclado. Pero entonces no nos interesa hablar de las componentes de un computador en esos términos, las componentes que vemos. Nos interesa qué hay, cómo funciona. Cómo funciona es lo que nos interesa. Ni siquiera nos interesa el funcionamiento a bajo nivel de ceros y unos, porque en todos esos circuitos lo que hay es corrientes de energía que representan ceros y unos. Si existe la corriente en un punto dado, pues es un uno. Si no existe la corriente en ese punto, pues es cero. Eso es lo que hay por dentro, pero no nos interesa imaginárnoslo de esa manera de bajo nivel. Entonces, ¿para qué sirve un computador? Pues para procesar datos que una persona usuario tiene que darle al computador. Entonces eso lo hace a través de estos dispositivos de entrada, el teclado, el mouse, todo eso son dispositivos de entrada, la misma tarjeta de red. Yo puedo traer datos
del cable de internet, puedo traer datos de un CD, puedo traer datos de una USB, todos esos podrían ser mecanismos de entrada de datos. Entrada de datos significa de dónde está tomando el computador los datos. Los datos pueden ser un número, una letra, una palabra, eso es un dato. La mayoría de datos que vamos a utilizar nosotros son números, pero el computador tiene que tomar los datos de algún lado y pues el usuario se los suministra. A veces se los suministra por el teclado, a veces desde un archivo, pero esos datos, ¿qué pasan? Se almacenan en la memoria de datos. ¿Y qué hace el computador? Pues procesa esos datos con instrucciones que van a estar almacenadas aquí en la memoria de instrucciones. Procesa esos datos y cuando termine el procesamiento, pues se los muestra al usuario ya procesados de alguna manera. Normalmente decíamos a través del monitor, pero se los puede mandar por un disco duro. Después de procesarlos, los puede guardar en un disco duro, los puede guardar en una USB, los puede mandar por internet. O sea que los dispositivos de salida, antiguamente solo decíamos dispositivo de entrada al teclado, dispositivo de salida, el monitor, pero hay que pensar un poco más abierto que un dispositivo de entrada es cualquier mecanismo de donde el computador tome datos y dispositivo de salida es cualquier mecanismo donde el computador guarde o muestre datos. Entonces, hay dispositivos que pueden actuar de entrada y de salida. Bueno, entonces esa es una de las primeras componentes, los dispositivos de entrada y salida. Desde hace algunos 2 o 3 años, pues no nos preocupamos de los dispositivos de salida en este curso. La programación, cuando yo la aprendí en los años 90, yo aprendí a programar en el 91, fue mi primer curso de programación. La primera vez que tuve contacto con un computador fue en el año 91, porque en las casas no se tenían computador, ¿no? En esa época eran muy pocos los que tenían el dinero suficiente para comprar un computador. Hoy en día, desde que nacen ya conocen el computador y lo manejan mejor que un adulto, pero en esa época pues no existía el computador. Entonces, digamos que en esa época que aprendí a programar se hacía mucho énfasis en los dispositivos de entrada y de salida, porque todos los programas interactuaban a través de una consola y por lo tanto solo era teclado como entrada y monitor como salida, ni siquiera el mouse. En los computadores que yo aprendí a programar no tenían mouse, es más, no tenían disco duro. En esa época el computador, el sistema operativo tenía que cargarlo uno en el bolsillo en un disquete. Entonces, para arrancar el computador metía uno el disquete y ahí cargaba el sistema operativo. Y luego si quería programar metía el disco duro de Pascal. En esa época yo aprendí a programar en Pascal. Un disquete como lo que hoy es una USB, solo que de tamaño más grande y con menor capacidad, pues se metía y ahí estaba el software que yo quería correr para poder hacer mis propios programas. Entonces no tenía disco duro ese computador y eran pantallas a blanco y negro, consolas, ¿no? No había mouse, no había botones, no había pantallas bonitas, ni explorador de archivos. Entonces, si usted quería copiar un archivo, pues era con comandos, copy de tal lado a tal lado, pero era una forma de interactuar con el usuario. Entonces, estas componentes existen, pero en este curso no nos sirven de mucho, no vamos a hacer énfasis en las componentes. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que el computador se compone de dos grandes partes adicionales a los dispositivos de entrada y de salida. Una parte que es la que controla la unidad central de procesamiento, la que procesa y controla la información, y otra parte donde se almacena. Recuerden la clase anterior cuando hablábamos del concepto de computador, según el enfoque europeo y según el enfoque americano. A ver, de rapidez vamos a llegar allá. Aquí esta diapositiva. Recordemos que el computador es el mismo aparato aquí y en Europa, solo que en Europa se llama ordenador y aquí se llama computador. Bueno, aquí en Colombia le decimos computador, en México le dicen computadora, en Estados Unidos pues computador, computer. No sé si la palabra computer será masculina o femenina en Estados Unidos, pero bueno, independiente de eso, de allá es donde sale de esas dos componentes. La parte de la unidad central de procesamiento pues está enfocada en procesar datos, mientras que la memoria en almacenar datos. Entonces, independiente de cómo se llame, pues de ahí viene ese concepto. Esos conceptos vienen de ahí, que un computador tiene dos grandes misiones, digamos, procesar datos y almacenar datos. Entonces, para eso tiene estas dos componentes, el procesamiento y la memoria. Cuando se habla de memoria, pues no hay que recurrir a los conceptos de memoria que de pronto manejaron en el bachillerato. Memoria RAM. Que la memoria RAM es un espacio donde se almacenan datos e instrucciones, pero que cuando se va la corriente, pues se pierde esa
esa información. Si se va la luz, pues lo que estaba en la memoria RAM se pierde porque esas memorias son volátiles. Aquí las memorias pueden ser cualquier cosa, un disco duro, un CD, cualquier cosa que permita almacenar datos es una memoria. Incluso la memoria RAM. La memoria RAM, pues, ¿por qué es tan importante la memoria RAM en un computador? Porque es muy rápida. O sea, si yo me pongo a almacenar información en el disco duro, es más lento que almacenarlas en la memoria. Acceder a esa información es más lento. Acceder a la información de un disco duro es más lento que acceder a la información a una USB. Acceder a la información de una USB es más lento que acceder a la información de una memoria RAM. Entonces, por eso es que la memoria RAM es tan importante porque es muy rápida. No tiene comparativo acceder a una información que esté en la RAM y otra que esté en el disco duro. Son cosas una brecha de tiempos de diferencia. Resulta que en esas memorias, independiente de cuál sea, pues de todas formas puedo almacenar dos cosas, o instrucciones que debe ejecutar el computador. Entonces, cuando usted carga Word, en la memoria de instrucciones se cargan millones de líneas de código que se van ejecutando y son muchas, nada más para hacer una negrilla, para guardar en el disco duro, todos son muchas instrucciones. Entonces, esas instrucciones se almacenan en la memoria de instrucciones y en la memoria de datos, pues se almacenan datos. Entonces, ¿qué hay de importancia en esas dos grandes componentes? Una componente que se preocupa del procesamiento y otra componente que se preocupa del almacenamiento. El almacenamiento, pues están en instrucciones y en la memoria de datos, pues hay datos. Ahora llegaremos qué tipos de datos habrán en la memoria de datos. Entonces, en este curso de programación estructurada, las instrucciones están organizadas en pequeños programas llamados funciones. Entonces, un programa puede tener 10, 20 funciones, 50 funciones, 500 funciones, pero la memoria de instrucciones debe estar organizada en funciones. ¿Cuántas? Pues depende del ejercicio. Al principio haremos ejercicios que solo requieren una función, pero por allá dentro de un mes ya haremos ejercicios que requieren dos o más funciones. Y por muy complejos que hagamos, pues habrán ejercicios que solo requieren unas 5 o 6 funciones. Pero en la vida real, un software puede tener miles de funciones, una sola aplicación. Bueno, no quería hablar, pero Academusoft, el software donde usted ve las notas, donde se matricula, donde ese software tiene millones de líneas de código escritas durante, no sé, los últimos 20 años. Entonces hay mucho código ahí organizado, pues no está organizado en funciones porque el paradigma que se utiliza es el orientado a objetos, pero si estuviera hecho de manera estructurada ese código, en términos de programación estructurada, pues estaría con funciones. Ese está hecho más con objetos, que es el tema que van a ver el próximo semestre en programación orientada a objetos. Entonces, todo ejercicio que hagamos debe estar constituido por funciones. Repito, al principio solo haremos ejercicios que requieren una sola función, pero después miraremos que requieran dos, tres, cuatro, hasta por ahí unas cinco o seis funciones, serán los ejercicios más complejos que hagamos. Entonces, su objetivo como programador, fíjese que aquí en esta diapositiva diferencia quién usa el computador y quién programa el computador. El que usa el computador no sabe cómo funciona internamente. Usted como programador para escribir estas instrucciones, estas son las instrucciones que usted debe escribir y organizar en funciones, pues tiene que saber cómo funciona y eso es lo que estamos haciendo hoy. Usted como ingeniero es un programador, tiene que entender, imaginarse cómo es una memoria de datos, imaginarse cómo es una memoria de instrucciones, imaginarse qué es lo que hace la unidad de control. Entonces, cuando alguien le ordena al computador que ejecute una función, pues esa función requiere un espacio en la memoria de datos. Entonces, cada función tendrá su propio espacio en la memoria de datos. Este sería un dato A, este sería un dato B, y por aquí probablemente necesite estos datos pH, todos esos datos los puede necesitar dentro de la función. Pero cuando termine de ejecutarse esa función, ahí está dando vueltas simulando que se está ejecutando. Cuando termine de ejecutarse la función comienza aquí. Una función siempre tiene un inicio y tiene un fin. Aquí comienza y aquí termina. Cuando termine de ejecutarse esas instrucciones paso a paso, pues desaparece esa memoria de datos que utilizó, se libera. ¿Y por qué sale? ¿Quién administra la memoria? El sistema operativo. O sea, cuando alguien ejecuta la función, el sistema operativo le asigna el pedacito de memoria que va a usar. Pero como eso dura segundos, milésimas de segundos ejecutándose una función, pues tan mismo termina, él debe liberar esa memoria porque si no se queda ocupada ahí y se llenaría la memoria. Entonces se desaparece la memoria, pero no importa porque ya la función hizo lo que tenía que hacer, que era hacer un cálculo, hacer algún procesamiento de datos y hacer un cálculo es el objetivo de una función. Y cuando alguien llame a la segunda función, pues pasa lo mismo, se crea el espacio de memoria
para esa función. Mientras está ejecutando esta función, recuerde que toda función tiene un inicio y tiene un fin. Mientras está ejecutando esa función, existe este espacio de memoria. Cuando termine de ejecutarse la función, ahí estamos suponiendo que se terminó de ejecutar, desaparece ese espacio de memoria. Entonces, la memoria de datos y la memoria de instrucciones tienen una relación directa. Usted como programador no se preocupa dónde está esa memoria de datos porque el sistema operativo se la asigna. Eso es transparente y eso es por debajo. Pero sí debe entender que esa memoria solo existe cuando se esté ejecutando las instrucciones de una función. Bueno, eso en cuanto a la memoria de instrucciones y memoria de datos, que es lo más importante. Pero esta es otra componente que hace, pues esa es la que controla, la que procesa la información. Entonces, esta unidad de control lo que hace es ir tomando instrucción por instrucción. Imagínense que cada cuadrito de eso es una orden, una instrucción que tiene que ejecutar el computador. Entonces, ejecuta esa instrucción y la unidad de control marca que está ejecutando esa y hasta que no termine de ejecutar esa, pasa a la siguiente y cuando termine de ejecutar esa, pasa a la siguiente. Eso es lo que hace la unidad de control, decide el orden en que se ejecutan las instrucciones, en qué instante, en qué momento. Y usted dirá, pero entonces no es mucho el trabajo. Pues sí es mucho el trabajo porque esto solo dura una milésima de segundo ejecutando una función, pero el computador está constantemente haciendo cosas. Cuando usted carga 3 aplicaciones, pues lo que hace realmente es dedicarle un pedacito de tiempo a este programa. Supóngase que esto es un programa, Word, y esto es PowerPoint. Entonces le dedica un tiempito ahí y marca que ahí va, pero también tiene que dedicarle tiempo al PowerPoint porque usted lo tiene abierto. También tiene que dedicarle tiempo al sistema operativo. Entonces él va marcando en cada programa dónde va. Cuando estamos programando, pues nada es en paralelo. Entonces usted solo piensa en que la unidad de control está dedicada a marcar las instrucciones donde va. Él toma la instrucción y garantiza que se ejecute. Una instrucción puede ser tomar un dato del usuario, puede ser guardar en la memoria, puede ser mostrar un dato en pantalla, pero es una instrucción. Entonces lo que hace la unidad de control es tomar instrucción por instrucción, garantizar que se ejecute la instrucción y cuando termine de ejecutar esa instrucción, pues tomar la siguiente instrucción y garantizar que se ejecute y garantizar que se ejecute. Eso es lo que hace una unidad de control. Pero muchas de las operaciones que se hacen son sumas, pequeñas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las operaciones básicas con números. Digamos, en la mayor parte de este curso lo que vamos a procesar son datos numéricos. Digamos que el 80% de los datos que vamos a utilizar son números. Entonces, ¿qué se hace con números? Pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces, la unidad de control no tiene tiempo para hacer esas operaciones y ahí es donde aparece la unidad aritmético lógica. Entonces, la unidad de control toma una instrucción. Supóngase que esa instrucción implica que hay que hacer una suma. Entonces le manda esa suma a la unidad aritmético lógica y la unidad aritmético lógica le devuelve el resultado y él ya sabe qué hacer con ese resultado. Normalmente es guardarlo en la memoria de datos en algún espacio. Por aquí lo guarda mientras seguimos tomando otra instrucción y otra instrucción y otra instrucción y así funciona el computador. Entonces un computador lo que hace es ejecutar muy rápidamente, obedecer instrucciones. Eso es lo que hace un computador. Él obedece. Le dice sume, él suma. Reste, él resta. Multiplique, él multiplica. Haga esto, muestre en pantalla, él muestra en pantalla. Tome un dato del teclado, lo toma del teclado. Tome un dato del archivo, lo toma del archivo. Entonces, eso es lo que hace el computador.